¿Listo? ¿Ven lo que tenemos ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, vamos a seguir Veo dos flechas. ¿Ah? Veo dos flechetas. Dos flechetas. Ya, miren. Vamos a trabajar las operaciones con números naturales. La adición, sustracción, multiplicación y división. Ahí llegó la Valentina. ¿Valentina llegó? Sí, va a entrar. Adición, sustracción, multiplicación, división. ¿Ya? Y estas son las operaciones básicas que nosotros conocemos. ¿Ya? Pero se conocen con los números naturales, chiquillas, perdón, en este caso están puras chiquillas. Capaz que venga, entre el Nico después. Hola. Vale, está la Valecornio. Vale, tienes el audio apagado. La Mari Villegas. También que me retrasé un poquito. Ya. Vamos, seguimos haciendo el trabajo. Ya. Tienen que ir poniendo atención, chicas. Esta es una cápsula. Después, si no la terminamos, la seguimos mañana y van a subir estas dos cápsulas al YouTube, al Facebook, pues también va a estar el enlace, ¿ya? Para que, si no, después la vean entera, ¿ya? Así que ustedes pueden ver. Listo. Entonces yo les decía que vamos a ver operaciones con números naturales. Esto es lo que vimos en la primera parte del año que estábamos viendo. Pero hoy día vamos a tratar de cerrar con todo esto. Veamos. Las operaciones básicas con números naturales son entonces la adición o la suma, como le llaman ustedes, con el signo más, la sustracción o resta con el signo menos, y la multiplicación con el signo por, que es una X ahí en este caso, y la división, que es este símbolo, que es dos puntitos y en medio una rayita, pero nosotros habitualmente acá lo ocupamos solamente los dos puntitos para determinar la división. Vamos a empezar con el vocabulario que vamos a conocer, o sea, ya deberíamos de conocerlo. ¿Qué es lo que es la adición? La adición es añadir, sumar, agregar. ¿Qué es lo que es la división? Sumar. O sea, perdón, la adición, sumar, añadir, agregar, eso es adición. La suma, como le llamamos. ¿Ya? Después viene la palabra combinar. Combinar es... ¿Multiplicar? No, combinar es unir diferentes operaciones de modo que salga una sola, o sea, un solo resultado. Por ejemplo, dice unir cosas diversas de modo que formen una sola. En el caso de la combinación que hacemos son los ejercicios combinados. O sea, podemos hacer suma, resta dentro de un solo ejercicio y sacamos un solo resultado. ¿Ya? Eso es combinar. Tenemos la división entera también. ¿Qué es lo que es la división entera? Es una división cuyo resto es distinto de cero. O sea, nos sobra 1, 2, 3, 4. También la conocemos como la división inexacta. ¿Ya? División exacta y división inexacta. División cuyo resto es cero, ya. Ya, y ahora la división exacta es la división cuyo resto es cero. O sea, no sobra nada. ¿Cuándo es cero? Cuando es exacta, cuando sobra cero, no sobra nada. Esa es una división exacta. La división inexacta o división entera es la división que sobra. ¿Ya? ¿Qué es la sustracción? La sustracción es quitar, restar, sacar, disminuir, eso es.
Eso es restar, ¿ya? Bien, Valentina, muy bien. Vamos a introducirnos en esto. Yo lo voy a hacer lo más rápido posible porque esto es como una idea nomás. Ya, antes de que surgieran los números para la representación de cantidades, ustedes pongan atención nomás, no escriban esto. Antes de que surgieran los números para la representación de cantidades, el ser humano, ahí llegó la Anaís, usó otros métodos, como piedras, palitos, nudos, o simplemente los dedos, las manos, los dedos de las manos. Más adelante comenzaron a aparecer. Más adelante comenzaron a aparecer los símbolos gráficos, como señales para contar. Por ejemplo, marcas en una tabla, una vara de una tabla. O simplemente trazos o rayitas específicos sobre la arena, sobre la tierra, sobre la arena, hacían rayitas para contar. ¿Ya? Eso fue al principio de los tiempos. En la antigua Mesopotamia, allá en el Medio Oriente, alrededor del año 4000 antes de Cristo. ¿En qué año estamos ahora? ¿Qué año estamos? 2020. 2020. Imagínense, fueron 4000, nosotros tenemos 2020 después de Cristo. Y esto fue alrededor, en Mesopotamia, alrededor de 4000 años antes de Cristo. 4000 años antes. Aparecen los primeros números, así como los vestigios de números. Y estos números se llaman escritura cuneiforme. Escritura cuneiforme, ¿ya? Este sistema de numeración fue adoptado más tarde, aunque con símbolos gráficos diferentes. Por ejemplo, en la Grecia antigua y en la antigua Roma. Ellos fueron los primeros que fueron adoptando este tipo de escritura. En la Grecia antigua se empleaban simplemente las letras de su alfabeto. ¿Ustedes han escuchado hablar de las letras del alfabeto griego? No. Por ejemplo, alfa. ¿Han escuchado la palabra alfa? No. El principio. Beta, la segunda letra. Gamma. Hola. Ya, esas son las letras que se usan allá en Grecia. En la antigua Roma también tenían, además de letras, algunos símbolos. Por ejemplo, los números romanos. ¿Alguien conoce los números romanos? Yo no. Los números romanos se escriben primero un palito, 1, 2 palitos, 2, 3 palitos, 3. Después el 4 es un palito adelante y una V o B corta atrás. Después el 5 es B corta. El 10 es una X. Y así vamos a... ¿Así, profe? Mire. Sí, así, justamente. Ya, después vamos a ocupar la pizarra y ahí vamos a escribir cómo se escribe la... Profe, si ves esas líneas que apreté sin querer el lápiz y no sabía que al tiro escribir, entonces de ahí me quise mover un poquito y se hicieron todas las rayas, no sé por qué. Hiciste raya ahí, pero después se borran, después se van a borrar. Ya, sumar y restar números naturales. Ya sabíamos que sumar era juntar o agregar. Y los términos de la suma son, para que los conozcan, para que no se les olvide, se llaman sumandos. ¿Y cuáles son los sumandos? Los números que se suman. Los sumandos son los números que se suman. ¿Cómo se llaman? Sumandos. Y la suma o total es el resultado. La suma o total es el resultado de la suma. Para sumar números naturales tenemos que colocarlos en columnas siguiendo el orden de las unidades. ¿Cómo es esto del orden de las unidades? Por ejemplo, se suman las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millas, sí, etcétera, etcétera. Ustedes como están creciendo, tienen que ir avanzando en el tiempo.
tenemos que llegar hasta los miles, y O ojalá de los 10.000, para que al primer vayamos año, en tercer año. o tal vez al primer año donde nació Cristo. Ay, no, eso no. Los griegos estuvieron antes de Cristo, ¿vale? Sí sé. Restar números naturales. Restar, ya lo vimos antes, es quitar, sacar, sustraer. O sea, también se llama sustracción. Y esta sustracción o resta tiene unos términos que se llaman minuendo. ¿Qué es el minuendo? El número al que le quitan, o sea, el número más grande. El que va arriba o adelante en la que hacemos horizontal. El sustraendo, el número que quita al minuendo, el número que quitamos, ¿ya? El que va abajo. La diferencia o resta es el número que nos queda, o sea, el resultado. El minuendo siempre tiene que ser mayor en este caso. El número de arriba siempre tiene que ser mayor. Para restar números naturales, los colocamos en columnas siguiendo el orden de las unidades y los restamos. O sea, tenemos que restar, igual como sumamos, restamos. Por las unidades, las decenas, las centenas, así vamos a hacer. Conecta eso. Ahora conecta el audífono. Las operaciones A mí básicas. no me interesa pescar, tú tienes Las operaciones que básicas. hacer. Aquí hay una J entre medio, se metió de patúa, por Yo eso también le ¿qué va a decir? acostadita Por si acaso. Ahí hay una J Se que metió parece de que, pato. parece que dijera operación GES. Operación GES. Básicas. Ya. La resta o la sustracción es una de las 4 operaciones básicas que corresponden a la aritmética. Esta se trata de una operación de descomposición y que consiste en, dada una cierta cantidad, eliminar una parte de ella, y el resultado se conoce como diferencia o resta. Es la operación inversa a la suma. Por ejemplo, si 3 más 4 es igual a 7, entonces lo inverso es 7 menos 4 es igual a 3, o 7 menos 3 es igual a 4. ¿Por qué inverso? Porque están al otro lado. En una se agrega y en la otra se quita. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Profesor, ¿Sí? Sí, ya, muy bien. Sigamos. Multiplicar números naturales. ¿Qué es lo que es multiplicar? La multiplicación es una suma de varios sumandos iguales. Es del mismo, o sea, en el fondo es hacer una suma larga, que es, por ejemplo, 4 más 4 más 4 más 4 es igual a 16. 4 veces 4 es 16. Entonces, si lo hacemos más corto, decimos 4 por 4 es igual a 16. 16. Muy bien. Ya, es lo mismo esto que esto. Esto y esto son lo mismo. Entonces, los términos de la multiplicación que vamos a conocer se llaman factores. Los números que multiplicamos se llaman factores. ¿Y el producto son los Y el resultados? producto es el resultado. El producto, el resultado de los factores que se multiplican. ¿Ya? ¿Sí o no? Ahora vamos a la división. Ya que tenemos que pasar todas estas operaciones. ¿Qué es lo que es la división? Dividir, La multiplicación al revés. ah, Estoy reiniciándole este. Lo quiero dividir es reiniciar. repartir una cantidad en partes Ya, vuelvo a iguales. entrar. Cuando vuelvo a entrar y tú debes entrar. Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Y los términos de la división también tienen términos, igual que los otros, Sí. se llaman Voy a estar dividendo,
¿El dividendo cuál es? El número que vamos a repartir, el número grande, el número mayor. El divisor es el número entre cuánto repartimos, o sea, la cantidad que divide al dividendo. El divisor se llama así porque divide al otro, al grande. Cociente es el resultado, o sea, cuánto le toca a lo que estamos dividiendo, lo que estamos dividiendo, ¿ya? ¿A cuánto le toca? Por ejemplo? Valentina, tienes la cámara apagada. Ay, se Amanda. El resto es lo que sobra de la operación. Resto, entonces, si sobra algo en el reparto. ¿Estamos claros? Muy bien. Dividendo, divisor, cociente, también le llaman cuociente, y resto. El dividendo, número mayor. Divisor, el número que divide al dividendo. Cociente o cuociente es el resultado y resto es lo que sobra. Si es que sobra. Si no, es cero. Amanda, está muy bien. Claro. Ya. Sigamos. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. El dividendo 7. El divisor es 2. Entonces, 7 dividido en 2. El cociente o cociente es 3. ¿Ya? El resultado es 3. 7 dividido en 2 igual a 3. Y el resto es 1. ¿Por qué es 1? Porque 2 por 3 es 6. Y me sobra, de 7 me sobra 1. Bien. 1. Bien. Para dividir dos números, por ejemplo, el 7 dividido en 2, se escribe el dividendo a la izquierda y el divisor a la derecha. Esto está contenido en una línea recta, por si acaso, esta está escuadra abierta hacia la derecha o una galera. Pero es una línea, en línea así. Y abajo del dividendo se va poniendo el resto. Se toman tantas cifras del dividendo como tenemos en el divisor. En el caso de que la primera cifra del dividendo sea menor que la del divisor, en caso que estemos dividiendo más de 1, 2, tenemos que tomar 2 cifras o 3 cifras, depende de la cantidad que estemos por la cual estamos dividiendo. En el caso de la primera cifra, el dividendo sea menor que la del divisor. ¿Ya? Por si acaso. No meternos en problemas. Vamos con 2 cifras, o 3 cifras, depende. A continuación, se trata de encontrar el máximo cociente que multiplicado por el divisor sea menor que las cifras del dividendo, puesto que no tenemos un n, que significa número, que multiplicado por 2 dé 7. No hay ningún número que multiplicado por 2 te dé 7. Entonces nos aproximamos. ¿Cuál es? 2 multiplicado por 3 es igual a 6. Cada por 3 es igual Y a 6 6. entonces es inferior, en este caso, en 1 a 7. En efecto, 2 por 3 por 2 es igual a 6. y este producto se resta a la primera cifra, obteniendo 7 menos 6 es igual a 1. Entonces, 1 sería el resto. ¿Ya? Muy bien. Una prueba de... Esto es cómo lo tenemos que aprender a ver. Dividendo, dividido en el divisor. Igual, cociente o cuociente es el resultado. Y el resto queda debajo del dividendo. Ya. En toda división se tiene que cumplir que el dividendo va a ser igual al divisor multiplicado por el cociente y más el resto. ¿Ya? O sea, haciendo esto
vamos a encontrar el mismo dividendo. No está equivocada la división. Para que comprobemos la división está buena, tenemos Yo quiero un tapabocas. que multiplicar el divisor por el cociente y sumarle el resto. A ver, sácale eso. Hola, Anaís. ¿Y el volumen? ¿Se le sube el volumen al computador? Es lo mismo que estamos diciendo acá. Abajo dice D de división es igual a D de divisor por C cociente más R, que es el resto. Eso es lo que tienen que hacer para comprobar si una división está bien hecha. ¿Se entendió? Sí. Sí. No, profesor, no entendí bien. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Es que me enredé un poco. A ver, la operación de la división es así. El dividendo a un lado. 2 puntitos, divisor al lado derecho. Después 2 signos, o sea, el signo de igualdad. Y al costado el cociente o el resultado. Y abajo del dividendo se deja el resto. ¿Estamos? Sí. Hasta ahí ya. Para que se cumpla y sea una buena división, el dividendo tiene que resultar igual al divisor por el cociente, multiplicado por el cociente y sumar el resto. Eso es lo que estamos haciendo. Eso nomás. Para saber si realmente una división está bien hecha, tenemos que multiplicar el divisor por el resultado y sumarle el resto. ¿Ya? Eso vale. ¿Entendió? Ya. Eso Sí. es. Nada más. Hay divisiones exactas y divisiones inexactas o divisiones enteras. Nosotros la conocemos como inexacta, ¿ya? Una división es exacta cuando el resto es 0, o sea, no sobra nada en el reparto. Por ejemplo, 6 dividido en 3 es igual a 2 y no sobra nada, el resto es 0. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Una división es inexacta. La división inexacta es cuando tiene resto distinto de 0, o sea, le sobra algo, sobra del reparto. Entonces, tenemos una división inexacta, por ejemplo, 7 dividido en 3 es igual a 2. Y el resto es 1. ¿Por qué esto? Porque 3 por 2, 3 por 2, 6, más 1, 7. Entonces ahí significa que sobra 1. El resto es 1. ¿Ya? Sigamos. ¿Ya estamos listos? Vamos. La propiedad fundamental de la división es así. Si el dividendo y el divisor de una división exacta lo multiplicamos o dividimos por el mismo número, el cociente no va a variar. ¿Ah? Si el dividendo y el divisor de una división exacta lo multiplicamos o dividimos por un mismo número, el cociente no va a variar. Esta propiedad se utiliza en aquellos casos en los cuales necesitamos divisiones equivalentes, o sea, que sean diferentes, pero que valgan igual cociente, o sea, tengan el mismo resultado. Vamos a ver a él si llegamos bien. Por ejemplo, en el segundo caso, si el dividendo y el divisor de una división es inexacta, se multiplica o divide por un mismo número,
el resultado no varía, pero el resto queda mayor o multiplicado o dividido por ese número. Por ejemplo, división exacta. Acá. 6 dividido en 3 es igual a 2 y el resultado es exacto. No sobra nada. ¿Estamos? Claro. Si nosotros la multiplicamos, estos números los multiplicamos por 2, tendríamos 12, el 6 multiplicado por 2 es igual a 12. 12 dividido por 6, que es 3 multiplicado por 2 es igual a 6, el resultado es 2. 12 dividido en 6 es igual a 2, y tampoco sobra nada. ¿Ya? Vayamos con el caso de las divisiones inexactas. El 7 dividido en 3 Igual. es igual a 2. ¿Y el resto cuánto es? 1. 1. Ahora, multiplicamos el 7 por 2 y el 3 por 2. Y decimos, 7 por 2, 14. 3 por 2, 6. Dividimos. 14 dividido en 6 es igual a 2. 2. Pero aquí nos sobran, el resto es 2. ¿Por qué? Porque 6 por 2 es 12. Y para llegar a 14 nos quedan 2. Y el resto entonces es 2. Eso es lo que significaba eso. Si vamos subiendo, nos va a dar siempre el mismo resultado. Pero lo que más nos va a resultar como sobrante va a ser diferente. ¿Ya? 2 R2. Muy bien. Veamos las últimas ya en las operaciones combinadas. ¿Se acuerdan que aparecía combinación al principio? Dice, cuando tenemos una serie de operaciones, primero se resuelven las que están entre paréntesis. Si hay un paréntesis aquí, entonces tenemos que resolver primero 25 menos 12. 5 menos 12. Y eso es igual a 13 multiplicado por 8. Igual a 13. Multiplicado por 8. Eso es 104. Y esa es la operación. Chiquillas, nos tenemos que ir porque está llegando nuestra hora de terminar, pero vamos a seguir porque ya estamos ok. ¿Ya? Si no hay operaciones entre paréntesis, primero se hacen las multiplicaciones y divisiones y después las sumas y restas. Siempre se va en orden. ¿Ya? Estamos terminando. Las propiedades la dejamos para mañana. Y este mensaje. No pierdas el tiempo afligiéndote por errores del pasado. Aprende mejor de ellos y sigue adelante. No se queden en lo que están sufriendo. ¿Ya? Nos estamos despidiendo. Esta clase está concluyendo.